Ahí estaban ustedes disfrutando de la música de Raquel, un abracito para ella porque pasamos rico por acá en la ciudad de Cali con ella, disfrutando de su compañía. Aprovechamos para celebrar el cumpleaños de uno de nuestros compañeros y eso sí, con su buena música, y pronto la tendremos por aquí de regreso al tocador. Vamos a entrar en materia porque el tema correspondiente a estos programas siguientes son las cirugías plásticas. Ya les dije, hace 8 días estuvimos hablando acerca de los implantes PIP y de lo que ha afectado a muchas mujeres en Colombia, en especial a las que viven en la ciudad de Cali, cómo están haciendo esa recuperación, ese trabajo psicológico, cómo están haciendo también para que algunas que no tienen quizás los recursos económicos puedan hacerse sus trasplantes, sus cambios, las que se han visto muy afectadas, cómo están llevando este trabajo médico. Hoy invitamos al tocador Gloria Valencia, a una profesional médica. Ella es la doctora, la cirujana plástica Lina Triana, nos acompaña aquí en el set del tocador. Le damos la bienvenida, doctora, buenas tardes, bienvenida. Un honor estar aquí, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia con respecto a lo que tiene que ver con las cirugías plásticas, porque en Cali especialmente y Colombia se ha vuelto como una especie de turismo médico, ¿no? Y se ha abordado así la promoción de Colombia en otros países. Sí, yo creo que podemos decir hoy en día que Cali es la capital de la cirugía plástica cuando hablamos en Colombia, y se está volviendo en Sudamérica también. Es algo muy bueno para el país. No me gusta hablar del término turismo médico como tal, porque denota como que no, me voy a pasear. Sí. Y todo el mundo tiene que saber que cuando se hace cirugía plástica se hace un procedimiento con unos cuidados. Tal. Exacto, entonces me gusta hablar de procedimientos médicos en el extranjero, más que de turismo médico, porque debemos ser conscientes que es una cirugía. Bueno, yo lo decía era también porque así se promociona cuando le dicen a usted le compramos los tiquetes, tiene los hoteles, sí, tiene una enfermera que le cuida, entonces así es como se promociona, pero la verdad es que, como lo dice ella con conciencia, pues hay que verlo como un procedimiento médico que tiene unos cuidados intensivos. Hace 8 días estábamos hablando de los implantes PIP, doctora, y estas creemos que son las cirugías, el aumento de busto, disminución de las cirugías más comunes en la ciudad o en el país. Sí, definitivamente cuando hablamos de cirugía plástica estética, el procedimiento número 1 a nivel mundial es la lipoescultura y el procedimiento número 2 a nivel mundial es el aumento de senos, y Colombia no es diferente. Se dice que en el año 2011 se hicieron 52.000 y pico cirugías plásticas de aumento de senos hechas por cirujanos plásticos calificados. Okay. Bueno, doctora Lina, hemos visto y con el programa que se pasó hace 8 días y algunas imágenes que vamos a mostrar aquí de algunas cirugías, y obviamente, como se lo dice, la más importante sigue siendo la de los senos, pero también encontramos que entre las cirugías estéticas se encuentra mucho el rejuvenecimiento de párpados, alisar el cuello, rejuvenecimiento de la cara, la disminución de pecho, como lo decíamos. ¿Qué tan importante es o qué tanto debe cuidarse una mujer hoy en día? Porque es que se dan por ir a cualquier lugar. ¿Qué recomendaciones bajo esta clase de cirugías, que son las más importantes, debe de tener una mujer a la hora de operarse? Bueno, hoy en día sabemos que cuando hablamos de cirugía plástica se ha vuelto muy de moda. Y me encanta que hagas esa pregunta, porque tenemos que educar a Colombia para hacer cirugía plástica de manera segura. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuando hablamos de la ISAPS, que es la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, a nivel internacional tenemos 4 parámetros de seguridad para nuestros pacientes. El primer parámetro es que sí sea un cirujano de verdad, que sea un cirujano plástico calificado, ojalá miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, si es Colombia, o si es el extranjero, la sociedad de su país original, porque ustedes saben que hoy en día el papel lo puede con todo, el internet lo puede por todo. Entonces, para eso existen sociedades que ayudan a filtrar de que el profesional sí sea idóneo en la materia. Segundo, que el centro donde se haga el procedimiento, sea la clínica, tenga todos los avales de seguridad. Es muy importante que tenga todos los avales de Secretaría Departamental y a nivel nacional. Tercero, que el paciente como tal sea apto para hacerse ese procedimiento quirúrgico, porque muchas veces si no hacemos los chequeos correctos vamos a tener complicaciones. Y cuarto, que es muy importante, es el plan quirúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Como el plan de la cirugía que se va a hacer, porque muchas veces por el afán de hacerse la cirugía se hacen de todo, lo que decimos nosotros el megacombo, sí, y claro, eso no está bien, porque entre más tiempo pase en cirugía, más riesgo tiene esa paciente, y lo que queremos es que el paciente entre a cirugía con el menor riesgo posible, siempre. O sea que, doctora, si en este momento alguien nos está viendo y como muestran las imágenes, se quiere aumentar el pecho, se quiere alisar, de pronto tocar de menos cintura, si se quiere aumentar sus pechos o reducirlos, cuando debe, las indicaciones es, como usted lo dice, ir a un buen cirujano, que sea de la sociedad de cirujanos. ¿Cómo yo me doy cuenta, digamos, ya tengo el dinero, por fin lo conseguí, cómo yo me doy cuenta, como la gente que nos está viendo, que esa persona es la indicada, que es la idónea para yo ponerle mi cuerpo para que me opere? Primero podemos recurrir a la página web de la Sociedad Colombiana, que es www.cirugiaplástica.org.co, y verificar que el cirujano sí sea miembro.
Segundo, mirar referencias de otras pacientes que hayan sido operadas. Y tercero, que te dé un trato humano. Yo creo que como médicos lo más importante es servir a la comunidad, servir a nuestros pacientes y hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera ética y con calidad. ¿Hace falta, doctora, la educación en los pacientes en Colombia para someterse a cualquier tratamiento estético o plástico en este momento? Porque como estamos viendo las cosas... Yo considero que gracias a ustedes, los medios de comunicación, estamos ayudando a educar a los pacientes porque se ha vuelto de moda. Todos sabemos que se ha vuelto muy de moda hacer cirugía plástica estética y a veces en el afán no pensamos bien lo que vamos a hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a un cirujano plástico, cuando algo nos molesta en el espejo, sí, busquemos un cirujano plástico idóneo, un cirujano plástico de verdad para disminuir los riesgos. Yo no me canso nunca de decir que los riesgos nunca son cero, porque uno nunca puede decir que una cirugía el riesgo es cero, sería mentira, pero tratemos de minimizarlos y lo vamos a hacer acudiendo a un profesional idóneo. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, como lo muestran las imágenes, todo lo que tiene que ver con operaciones, toda la información que nos da la doctora Lina Triana. ¿Dónde lo podemos conseguir, ejemplo, doctora? Si alguien en este momento quiere operarse y quiere decir, bueno, o quiere una buena asesoría... Pues yo casi no tengo muchos senos, así que pues no sé, de pronto algún día me animo y me pongo una talla 36, aunque creo que me iría para adelante. Pero sí sería bueno porque es que todas de igual manera queremos sentirnos bellas de alguna manera u otra. Y yo personalmente, creo que uno si se quiere hacer una cirugía plástica se la puede hacer, siempre y cuando tenga las recomendaciones, o sea, todas tenemos el derecho de sentirnos bellas, de querernos. De pronto, la cuestión es cuando la gente se pasa y va a cualquier lugar a exponer su cuerpo. En el afán. En el afán. Y no solo cualquier lugar, sino que a veces, como se ha puesto de moda lo que es cirugía plástica estética, la estamos prostituyendo. Estamos haciéndonos una cirugía por cualquier cosa y esa no es la idea. La idea es que nos ayudemos con una vida saludable, primero que todo, porque la cirugía plástica, si bien nos ayuda a mejorar nuestra estética facial y nuestra estética corporal, para mejorar nuestra calidad de vida, que es la razón de ser, no es mágica. Claro, por supuesto. Además, ay, qué pena, Ángela, pero además que esa cirugía también vaya acompañada de los posts, de todo lo que tiene que ver con masajes y todo eso que es parte de la estética, pero también es muy importante conservar porque mucha gente le pasa que se vuelve adicta a las cirugías porque hoy se operaron, al siguiente año no se cuidaron, no se alimentaron, no hicieron lo debido y vuelven y se engordan. Sí, exactamente, es importante cambiar el chip. Nada sacamos con moldear un cuerpo bello y que la paciente salga de cirugía y se haga, como tú dices, tus masajes y todo lo adecuado. Si ella no cambia el chip de un estilo de vida adecuado, con una dieta adecuada y un ejercicio regular, va a volver a ganar ese peso y qué pesar. Esa no es la idea. Bueno, doctora, con respecto al tema de los implantes PIP que fueron siguen siendo tan mencionados en este momento en Colombia, me entra la curiosidad cómo les afectó en la imagen a cada uno de los cirujanos, porque del pensar quizás de los pacientes puede ser el cirujano quiso ahorrarse una plata y quizás me engañó o me siento engañada por lo que pasó porque él no estaba suficientemente enterado de la importancia de estos implantes. ¿Cómo les afecta a los cirujanos esta situación? Claro, la que tú dices es de verdad muy triste. Todo lo que sucedió con el referente a las prótesis PIP, ustedes saben que fue un escándalo bastante amarillista a nivel mundial. Y como tú dices, es como decir hoy en día que el Dolex es malo. Imagínate cómo se van a sentir todas las droguerías que venden Dolex, claro. ¿Ves? Entonces es triste si es un producto que se supone que era de buena calidad, que estaba avalado por el Ministerio de Salud francés, por el INVIMA, que es el equivalente nuestro en cuanto a calidad, que haya sucedido esto. Es algo muy triste y como te digo, ¿cómo se sentirían las droguerías si el medicamento Dolex, que es tan popular, hoy en día lo retiraran del mercado y dijeran que hace daño? Que hace daño, claro. Doctora, con respecto al tema de la ley en Colombia y cómo se regulan las cirugías plásticas y la propuesta que hace el senador Juan Lozano con que en Colombia haya una regulación importante a la hora de someter a una paciente a una cirugía plástica, esta llamada ley Jessica Cediel, ¿qué opina que esté sí. de lado? Miren, yo creo que cuando hablamos de proyectos de ley que regulen procedimientos de cirugía plástica estética, Colombia los necesita. Porque de verdad que la cirugía plástica en las manos no adecuadas se ha vuelto un riesgo social para nosotros los colombianos, para todos los colombianos. Entonces, esta iniciativa que tomó el senador Lozano me parece importante. Obviamente, qué pesar que tuvo que llevarse a cabo cuando ya hubo un escándalo nacional de una modelo, ¿sí? Y nosotros como Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica estamos trabajando de la mano con otras sociedades científicas, ¿sí? ¿Y para qué trabajamos? Básicamente para tratar de impulsar la regulación de los procedimientos de cirugía plástica estética en general, de manera
incluyente, no como se planteó inicialmente por el senador Lozano, que fue un poco excluyente, solo cirugía plástica, sino que trabajemos de la mano con otras especialidades, como por ejemplo oculoplásticos, rinología, estética facial, que obviamente tienen todas las calificaciones y la idoneidad para hacer estos procedimientos. Bueno, sí, porque de todos modos se está poniendo en juego la imagen del profesional. Y es muy importante porque la idea es que lo hagan médicos idóneos, porque hoy en día en Colombia lo hace cualquiera, lo hace cualquier médico que tenga un título de médico general. Y yo creo que tenemos que tener cuidado como pacientes de siempre buscar la idoneidad de mi médico, que tenga los conocimientos, que tenga la experiencia. Porque a veces caemos en manos de intrusistas. ¿Qué quiere decir un intrusista? Una persona que hace un procedimiento porque lo ha visto hacer muchas veces, ¿sí? O porque aprendió de una persona que lo haya visto hacer muchas veces. Pero yo, ¿qué les pregunto? Es una pregunta muy básica. Cuando usted va a ser piloto, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que ir a una escuela de aviación, aprender todo lo referente al avión, las presiones barométricas, todo lo básico, los conocimientos básicos. Después va a adquirir una práctica volando en el avión con el instructor primero, ¿cierto? Y después ya lo mandan a volar solito, unas horas de vuelo, y cuando ya se tienen las horas de vuelo suficientes, o sea, ya está ganando ese conocimiento y esa práctica, entonces ahí sí ya lo dejan volar un avión, que empieza volando un avión chiquitico, una avionetica de un solo motor, y después va creciendo en la escala, pero no va solito, va de copiloto. Hay un piloto, un jefe, el capitán, y usted y va subiendo por toda la escala de los aviones. ¿Y después qué pasa? Después resulta que ese copiloto se vuelve el piloto y empieza a crecer del avión chiquito al más grande hasta que es el jet. ¿Usted le gustaría montarse en un jet que manejado por alguien que a la noche mañana dijo yo voy a ser piloto y no ha pasado por todo ese entrenamiento, esa experiencia? No. Entonces cuando pensamos en cirugía plástica, ojo, pongámonos en manos de alguien que haya hecho todo el curso, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento y que tenga la idoneidad para hacer ese procedimiento de cirugía plástica estética en nuestro cuerpo. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, la doctora Lina Triana nos acompañaba hoy, muchísimas gracias. Vamos a poner la información de ella abajo para que tengan la oportunidad. No la dije. A la doctora Lina Triana. Ahí estaba www.linatriana.com. Sí, www.drlinatriana.com. Igualmente lo vamos a encontrar en nuestra página de Facebook y en toda la información que le tenemos. A la doctora muchísimas gracias y nosotros nos vamos rapidito porque tenemos invitados especiales en el día de hoy para que lo tengan en cuenta, porque queridos, pues hay un par de chicos y unos niños hermosos de la gente que tengan en cuenta para todos nuestros agentes de la gente de Salsa y Control que tienen la oportunidad de presentarse aquí con nosotros, a ver si los niños se nos acercan por acá a estos hermosos. Van a bailar. Van a bailar, ellos van a bailar. Ay, y nosotros ya regresamos para contarles por qué estos niños, vengan para acá, hermosos. ¿Por qué estos niños tan lindos de Salsa y Control, de la Fundación Salsa y Control? Hola, bienvenidos. Por aquí. Bueno, pues ellos por aquí se hacen acá adelante, porque, bueno, ellos van a bailar ahora. Se pueden hacer un poquito más adelante, ¿cierto, chicos? Sí, más adelante. Eso, más adelante, ahí, porque es que les cuento ahí donde los vemos, Ángela, y a todos los que nos están, ellos son de la Fundación Salsa en Control, es una entidad cultural sin ánimo de lucro que nació en la ciudad de Palmira en el mes de febrero como una iniciativa de recreación, y estos niños, pues, recientemente estuvieron viajando y ganaron unos premios que más adelante Felipe Valencia nos va a contar un momentico de qué se trata. Todo esto, ellos fueron anfitriones en el Festival Mundial de la Salsa 2012, vamos a tener un acercamiento con estos niños hermosos para que vean, además porque hay que apoyar el talento. Además porque estamos en abril y es el mes de los niños. El mes de los niños, Gloria. Así que a bailar, se dijo pues. Pues sí, señora, mire, ¿sabe qué opinó la gente acerca de las cirugías plásticas en la calle? Pues eso queremos saberlo hoy precisamente el Tocador, porque también nos fuimos a las calles a preguntarles a los televidentes de Al Tocador y del Canal 2 qué opinan de esos cuidados que nos hacemos nosotras las mujeres, qué opinan de la cirugía plástica. Pues aquí están ellos respondiendo esta importante pregunta. Como lo decíamos ahora, hay que crear conciencia.